Hubo una mañana en febrero en el que leí una frase que no pude esquivar. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y no sentí que me estuvieran hablando desde el juicio. Simplemente sentí que me estaban llamando de vuelta. Porque hay frases que no llegan para castigarte, simplemente llegan para despertarte. Y cuando leí eso, me rompí un poquito por dentro, porque supe que sí. Supe que en algún lugar del camino me había alejado de mí. No necesariamente de una práctica, de una fe, de Dios como idea, sino me había alejado de algo mucho más profundo, de mi centro, de mi confianza, de mi ternura, de mi verdad, de esa manera de vivir donde no todo era esfuerzo, control y supervivencia. Entonces me pregunté, ¿cómo sé si estoy lejos de mi primer amor? ¿Cómo se tapa el primer amor? ¿Cómo dejo de vivir sobreviviendo? ¿Cómo puedo volver a habitarme? Y entendí que a veces una no se aleja porque quiere, una se aleja porque se endurece para sobrevivir. Te alejas cuando entras en modo control, cuando ya no descansas, cuando todo depende de ti, cuando vives con miedo a parar, cuando haces tanto por sostenerlo todo que ya no sabes cómo sostenerte a ti. Y ahí entendí algo precioso. Volver al primer amor no era volver atrás, era volver al origen, volver al lugar interno donde todavía existía confianza. Bienvenidas mujeres a este nuevo episodio, gracias de corazón por seguir aquí conmigo. Este episodio es la continuación del episodio anterior. Como ya sabéis, he creado como una serie de temáticas dentro de esta temporada y estamos hablando del vínculo, de cómo trabajar ese corazoncito, de cómo nos vinculamos a través del amor, a través del ego. Y en este episodio quiero que hablemos de una revelación que para mí fue también muy interesante, que tuve también a principios de febrero, y fue el tema de, bueno, básicamente yo llegué, me acuerdo, me acuerdo perfectamente del momento porque para mí fue muy revelador y cuando hay un momento revelador es como que hay mucha carga emocional, que de alguna manera es como si hicieras una fotografía emocional del lugar y te acuerdas, ¿no? Todo lo que tenga así carga emocional, pues siempre te acuerdas del momento. La cuestión es que yo estaba, me acuerdo, en la cafetería, aquí lo tengo, mira, 2 del 2 del año 1, Antares. Y tengo escrito, vuelve a tu primer amor. Entonces, es un escrito, realmente es Apocalipsis 2:4, para que si te lo quieres leer, donde dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Entonces dije yo, ¿pero qué es esto del primer amor? O sea, no entiendo. Entonces, cuando yo empiezo a leer esto, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Dije, ostras, ¿de qué manera o cómo saber si yo estoy lejos de mi primer amor? ¿Bien? Y básicamente esto se nota en cómo tú estás viviendo tu vida. Yo sé que hay muchas mujeres que me estáis escuchando aquí que seguramente estáis lejos de vuestro primer amor y te lo voy a compartir. ¿Cómo saber si tú estás lejos de tu primer amor? Pues mira, mujeres, se nota en cómo está tu cuerpo. Está tu cuerpo inflamado, tu cuerpo tiene tensiones, tiene molestias, se nota en cómo estás durmiendo, te levanta por las noches, entre las 3, te cuesta dormir. Se nota también en la forma en la que te despiertas, te levantas acelerada, rápido, te levantas en modo automático. Se nota la manera en la que te estás sosteniendo cada día, cómo te sostienes en tus desafíos, bueno, básicamente en tus rutinas, en tus momentos diarios, en cuando, oye, toca parar, ¿no? ¿Cuánta rigidez hay en ti? Y sobre todo hay mucho cuando hablo del primer amor, me viene mucho la palabra control. Es decir, ¿cuánto control necesitas para sentirte segura? Cuando yo empecé a ver todas estas señales, me di cuenta de que en mí había un exceso de esfuerzo y de autoexigencia muy elevado. Y sobre todo que toda mi vida se había convertido en gran parte en empujar. Todo esto fue muy poderoso porque todo esto fue lo que empecé a ver antes de soltar ya toda esa identidad, de decir, mira, yo ya no quiero vincularme desde aquí, que fue
el episodio anterior, te lo recomiendo que te lo escuches porque es muy poderoso. También fue una forma de decir, oye, yo ya no quiero vivir desde el empuje, ¿no? Desde el exceso de esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son las principales señales que os diría que nos hacen ver que estamos distanciadas del primer amor? Como te digo, exceso de esfuerzo, todo se convierte en empujar, cansancio profundo, agotamiento. O sea, ya no solamente un agotamiento físico, sino que de verdad notas que tu alma está agotada. Vacío, o sea, ese vacío raro que muchas veces aparece cuando estás haciendo muchas cosas y tienes un montón de cosas, pero todavía te sientes ultra vacía. Control, aquí una de las mayores sombras que tiene aquí Jessica García. Es como esa necesidad constante de estar midiendo, de estar sosteniendo, de estar corrigiendo, de estar analizando. El miedo a parar, como si descansar al final fuera también como algo peligroso. Y la soledad interna, como esa sensación de que nadie te sostiene, te sientes como muy sola y constantemente es como que tienes que sostenerte porque tienes la creencia de que nadie te va a sostener. Para mí estas señales, mujeres, si te sientes identificada, seguramente te has separado de tu primer amor. Y aquí en este podcast es una invitación, porque realmente con este escrito fue una invitación de, Jessie, vuelve a tu primer amor. Porque la frase que dice es, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Eso es lo que me está pasando. Porque te alejas de tu primer amor cuando vivir deja de sentirse como un acto de confianza y empieza la vida a sentirse como una estrategia en la cual permanentemente estamos en modo supervivencia. Es decir, es una estrategia de supervivencia. ¿Bien? Entonces, ahí nos estamos alejando de nuestro primer amor, porque dejamos de percibir la vida como un espacio seguro. ¿Bien? Sobre todo tu cuerpo. Sentir, vivir, experimentarse, o sea, y nos vamos poniendo un montón de capas y de capas y de capas del ego, porque realmente estamos permanentemente en supervivencia. ¿Bien? Ahora, una de las preguntas que yo tengo aquí, porque hice como varias flechas, primera de ellas es la que te he compartido, ¿no? ¿Cómo saber si estoy lejos del primer amor? Pues básicamente por cómo me siento, ya te las he compartido, ¿no? Otra es cómo tapo el primer amor. Y tapar el primer amor se tapa poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, educación, pum, pum, pum. Esto te dejo un montón de claves, toma papel y boli, porque realmente la forma en la que vamos tapando el primer amor se va tapando de una manera muy progresiva y se va tapando sobreviviendo, se tapa sosteniendo a otras personas, se tapa haciendo, básicamente haciéndote cargo de todo, midiéndolo todo, creyendo que si tú no controlas todo se va a caer, cuando el miedo también se vuelve mucho más familiar que la fe en sí. O sea, cuando el miedo es como la emoción primaria de tu vida antes que la fe, que la confianza, que la aceptación, que el amor, etcétera. El primer amor, mujeres, no desaparece. Simplemente lo vamos cubriendo y ese primer amor queda cubierto como si debajo, vamos a decir, del cansancio, hubiera una serie de capas de ruido, de dureza, que realmente fue lo que a mí me pasó. Yo no había dejado de amar, simplemente había dejado de habitar ese amor. Y este escrito fue muy bonito porque fue para mí un recordatorio de Jessie, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Y este es el mensaje que te quiero dejar en este episodio de hoy. Mujeres, vuelve a tu primer amor si se te ha olvidado. Si has dejado de habitar ese amor, no es que lo hayas perdido, sino que lo estás cubriendo con capas muchas veces de defensa. Entonces, mi invitación en este episodio es que vuelvas a tu primer amor. ¿Cuál fue un poco también la revelación de todo esto? Que realmente yo, y sobre todo mi identidad vieja de la cual yo ya me quería desprender, viéndola con mucho amor, es que había empezado a vivir más desde el control y no tanto desde la confianza. Y para mí fue una invitación de, yo quiero vivir más desde la confianza, no quiero vivir más desde este patrón, porque realmente aquí es donde entra un poco el episodio, el corazón del episodio, ¿vale? Que es donde está como toda la madre de este episodio. Con estas revelaciones básicamente me di cuenta de que mi vida había empezado a organizarse más alrededor del control que de la confianza. Y eso lo cambia todo. Porque cuando tú vives desde el control,
no descansas, te cuesta un montón recibir, no sueltas, es como que estás constantemente rígida, es como que te cuesta ablandarte y no te permites que la vida también te sostenga. Entonces, te conviertes en tu propia estructura de emergencia y hay una parte de todo esto que parece responsabilidad, parece liderazgo, fuerza, madurez, pero mujeres, esto no es fuerza, esto es agotamiento, agotamiento literal disfrazado de capacidad. Entonces, hay mujeres tan acostumbradas a sostener que ya no distinguen entre su poder y su mecanismo de defensa. ¿Bien? Entonces, te comparto todo esto para que realmente empieces a distinguirlo. Distingue tu poder y distingue tu mecanismo de defensa, porque realmente tu mecanismo de defensa muchas veces es todo este control, todo esto que lo hemos básicamente normalizado y realmente es un agotamiento que lo tenemos disfrazado. Ahora, ¿cómo podemos volver al primer amor? Como he puesto aquí al final, dejando de sostener una identidad que ya no necesito. Eso es la primera revelación. Sobre todo, no volviendo a una versión de ti que ya realmente ya no te encaja, ¿vale? Entonces, volver al primer amor realmente es dejar de sostener una identidad que ya no necesitas. Esa identidad que lo controla todo, esa identidad que quizás necesita mucha aprobación, que no pide ayuda, que vive constantemente en alerta, que cree que si baja la guardia pues se va a caer todo, que se endurece. Entonces, volver al primer amor es permitirte ser sostenida otra vez, es vivir en confianza, es volver a ti, es recordar que todo lo que ocurre muchas veces afuera, no todo depende de ti. Entonces, habitarte, darle a tu cuerpo el mensaje de que sentir es seguro, no reaccionar, no vivir en modo defensivo. Entonces, volver al primer amor, básicamente, es volver a casa, volver a tu hogar interno. Muchas veces nos preocupamos mucho de crear el hogar externo, de que todo lo externo esté bien, pero internamente no nos hemos habitado y no nos hemos recordado que antes de endurecerte, que era básicamente tu mecanismo anterior, eh, tienes que confiar, porque si no te vas a endurecer y vas a empezar a sobrevivir. Entonces, no hay que hacer más, simplemente es suelta lo que ya no eres. ¿Bien? Bueno, más cositas que os quiero añadir por ir cerrando, porque la verdad que este episodio es simplemente un recordatorio, un apretatuercas de una situación que seguramente pues, te puede estar también pasando a ti. Cuando yo leo este llamado, que de verdad fue muy poderoso, fue una invitación simplemente a replantearme de que me estaba alejando de mi primer amor por la supervivencia. Entonces, este podcast, este episodio te lo grabo con mucho amor porque también es una invitación a que vuelvas a ti, a que vuelvas a Dios, a que vuelvas a la confianza, a que conectes con una forma de vivir donde no todo tiene que nacer del miedo. Y también a recordarte que una mujer no necesita controlarlo todo para sentirse segura. Porque, mujeres, quizás el verdadero extravío no es perder el camino. Quizás el verdadero extravío es vivir tan en supervivencia que te estás olvidando de cómo se siente estar en amor. Entonces, quizás hoy es un día también para que te preguntes, ¿estoy viviendo en amor o estoy en supervivencia? ¿Estoy confiando o lo estoy controlando todo? ¿Estoy habitándome o solamente me estoy sosteniendo? ¿Estoy cerca de mi primer amor o lo he cubierto con cansancio, con dureza, con miedo? Porque como te decía al inicio, volver a tu primer amor no es una idea romántica. O sea, es una forma revolucionaria también de cómo tú te estás tratando. Y aquí es donde entra el dejar de empujar, dejar de sobrevivir, dejar de endurecerte y recordarte cada día que todavía existe dentro de ti un lugar donde la confianza sigue viva. Y eso seguramente es lo que tu alma lleva pidiéndote mucho tiempo. Vuelve, vuelve a ti, vuelve a la fuente, vuelve al amor,
a ese amor que no nace del miedo. Vuelve a la mujer que eras antes de creer que tenías que cargarlo todo sola. ¿Bien? Así que, mujeres, esta es mi invitación en este mini episodio de hoy, porque realmente es un episodio muy cortito, para integrar este aprendizaje que descubrí. Y con esto cierro un poquito la serie que he querido también como dividir, ¿no? En estos 2 episodios. En el anterior te compartí un poco más acerca del vínculo, de las relaciones de pareja, y en este caso pues también una de las cosas primarias que considero que también son muy importantes para construir un vínculo, ¿no? Y es volver a tu primer amor. Muchas veces queremos ese primer amor hacia afuera y no nos damos cuenta que si tú no has conquistado tu primer amor, que eres tú, ese centro, esa forma de habitarte desde el amor, desde la confianza y con todo lo que hemos estado hablando, es una forma muy bonita de poder verlo eso afuera. Si tú al final encuentras ese amor que te respeta, te valora, te ve en toda tu máxima expresión, es porque realmente tú has conquistado tu primer amor. Cuando empieces a ver hacia afuera, por eso para mí un curso de milagros es tan potente, porque realmente te permite a través del otro observar o medir cómo está tu primer amor. Si tú al final sientes que tienes que cargarlo todo sola, que estás cansada, que no tienes ayuda, que estás controlando, simplemente eso te está dando una señal perfecta de que realmente tu primer amor lo has abandonado. No estás confiando realmente en la vida. Y realmente cada vez que tú estás en control y en supervivencia, te estás alejando de tu primer amor. Entonces, ahí te dejo la invitación. Vuelve a tu primer amor. Ya hemos visto cómo detectarlo, cómo volver al primer amor, simplemente sabiendo que tienes que dejar de sostener esa identidad que realmente ya no necesitas y empezar a conquistarlo, empezar a darte esa prioridad y confiar también en la vida, en Dios, sin entender absolutamente nada ahora mismo. ¿Bien? Entonces, ahora estoy metiendo un poco el toque de la confianza para terminar, pero va muy unido a esto. Antes confiábamos cuando las cosas iban bien, pero ahora la invitación un poco espiritual es confía aunque no haya nada absolutamente afuera que te confirme que las cosas están bien. Aunque afuera haya caos, muchas veces es un proceso natural para crear un orden divino alineado en la identidad que eres ahora. Entonces, la invitación aquí es: no confíes cuando las cosas están bien afuera. Empieza a confiar aunque fuera nada te esté confirmando las cosas. Aunque fuera parezca que nada está yendo bien. Confía ahí. Ahí es donde realmente viene el verdadero aprendizaje. Tengo una frase muy poderosa que tengo aquí que dice: no tengo miedo de no entender. Ahí es donde empieza la verdadera verdad. No tengas miedo de no entender. Ahí es donde empieza la verdadera verdad. ¿Bien? Entonces, aunque afuera no haya nada que te lo confirme, confía. Cuando hay confianza, estás más cerca de tu primer amor. Porque cuando hay hipervigilancia o supervivencia, realmente te estás alejando de tu primer amor. Y si te alejas de tu primer amor, pues también te alejas de todo lo que te rodea. ¿Bien? Mujeres, con esto damos por finalizado este episodio. Gracias de corazón por haberme acompañado. Me enorgullece, me alegra mucho estar creando estos espacios tan mágicos. Y bueno, espero que te hayan gustado. Por favor, compártelo a todas aquellas mujeres. Ya llevamos como 6 episodios de esta temporada 2 con muchísimo contenido. Por favor, coméntame con qué te quedas, cuál ha sido el episodio que más te ha tocado, temas que quieres, cualquier cosa estoy a tu disposición. Me encanta leeros, me encanta que os estén llegando en el justo momento cada uno de los episodios que estoy creando. De verdad que nacen con mucho amor, con mucha intención, con mucha... Bueno, pues con esa intención de compartir todo lo que yo he estado viviendo, sabiendo que seguramente hay muchas mujeres que han vivido un proceso similar. Así que bueno, infinidad de gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.